contarles que los últimos 8 años de mi experiencia laboral ha sido precisamente con poblaciones étnicas, con pueblos indígenas y pueblos de comunidades afrocolombianos. Tuve la oportunidad de hacer parte de todo el proceso de consulta previa de los 3 decretos étnicos, el 4633 de indígenas, el 4634 del pueblo rom y el 4635 de pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros. Entonces, pues tengo la oportunidad de conocer un poquito lo que fue esa experiencia de 6 meses en el proceso de consulta de los 3 decretos ley, y anteriormente trabajaba con no sé si alguien aquí conoció el proyecto de protección de tierras y territorios de población desplazada. Ahí fui asesora del área étnica y en el último tiempo coordiné el área étnica. Si no sé, ese proyecto se creó en aplicación de la ley 387 y específicamente el artículo 19 de la ley 387, que ordenaba al gobierno colombiano llevar un registro, y específicamente al INCORA en el 97, posteriormente pues quien tiene la responsabilidad es el INCODER, de llevar un registro de las tierras abandonadas por causa del desplazamiento forzado. En esa, ahorita ahí está la presentación, pues simplemente lo escribimos. En esa dinámica de llevar el registro de tierras abandonadas, se creó por parte de Acción Social con cooperación de la Unión Europea, de Canadá, ¿cómo se llama? Esta agencia de cooperación sueca y de otras organizaciones internacionales, el mismo USAID, el proyecto Tierras, que dependía, digamos, por parte del gobierno colombiano de Acción Social y que trabajaba con cooperación y apoyo de todas estas organizaciones. Entonces, en el marco de ese proyecto se hace como todo el desarrollo procedimental de lo que estaba dado en este artículo 19 en el decreto 2007 del 2005, que en ese decreto se desarrollaba cómo tenía que llevarse ese registro, cuáles eran los procedimientos para llevarse ese registro, y el decreto también 250 del 2005 también, 2007 del 2001 y 250 del 2005. El proyecto se encarga de crear esos procedimientos, de llevar las bases de datos, de llevar los registros, de hacer la capacitación a funcionarios de las entidades públicas competentes, el Poder Legal, oficinas de registros públicos, Ministerio Público, para que llevaran a cabo todas las acciones de su competencia. Y el proyecto Tierras es el que viene a convertirse, más o menos para llamarlo de alguna manera, en lo que es hoy la Unidad Nacional, la Unidad Especializada en Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Entonces, digamos que es como la línea institucional, la creación, la transformación en lo que desemboca lo que es hoy el tema de restitución. Y en ese marco, pues, se crean se desarrollan las propuestas de lo que es hoy la ley de restitución, y se lleva a cabo todo el proceso de consulta de estos 3 decretos. Hoy vamos a hablar únicamente, puedo hacer algunas menciones a lo que corresponde al pueblo rom, además porque aquí en Córdoba hay una presencia significativa del pueblo rom, pero pues con el pueblo rom no se lleva a cabo procesos de restitución de tierras, porque ellos pues, no poseen tierras que sean restituidas, no tienen un manejo distinto en su relación con la propiedad y con el territorio. Una pregunta, ¿ustedes hasta ahora han trabajado algo del tema del hijo o han estado más enmarcados en la ley 1448, los procedimientos de reparación y restitución, sin tocar el tema del salvo lo que dice el artículo 205 de la ley? No más tocar. En la ley 1448, el artículo 205, se faculta al presidente para que en un tiempo de 6 meses cree un marco jurídico específico para la atención, protección, reparación y restitución de derechos territoriales a los pueblos étnicos, hablando de estos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom, y faculta al presidente para que en ese tiempo realice la consulta previa y apruebe el marco jurídico
que va a regir todas las medidas de protección, atención, reparación y restitución de estos pueblos. Amparado por ese artículo 205, el Congreso de la República, digamos, ustedes saben ahí que el senador Roy Barreras tuvo como una actuación muy importante en todo lo que fue el diseño de una base jurídica. Pues él un poco se tomó esto y lo limpió con otras personas y con otras entidades, entre esas estuvo el proyecto Tierra, participaron también otras entidades pues, dentro del gobierno y por fuera del gobierno, que presentaron propuestas alternativas. Esas propuestas alternativas fueron las que se entregaron a los tres grupos étnicos dentro de una metodología para que ellos revisaran unas propuestas del gobierno. Era una única propuesta la que se elaboró y se presentó, digamos, se conjugó desde el gobierno, se presentó a los tres pueblos, a los tres grupos de pueblos, indígenas por un lado, rom por otro lado, afrocolombianos, rosales y palenqueros por otro lado, para que ellos en un tiempo de un mes revisaran la propuesta y tuvieran tiempo de ajustarla o de crear su propia propuesta. Esa fue más o menos la dinámica que se acogió. Fueron 6 meses. El primer mes fue como, el punto de partida fue como entrega de propuesta del gobierno, un mes para que las estudiaran y la organizaran. Más o menos al mes había un segundo encuentro para que ellos hicieran como presentaran sus primeras apreciaciones. Los indígenas presentaron una propuesta propia al gobierno, entregaron una propuesta propia. Entonces con los indígenas se trabajó con dos propuestas, la de gobierno y la de indígenas, y sobre esos dos textos empezó el proceso de consulta. Los afrocolombianos estaban un poquito más divididos. Entonces los afrocolombianos, la consultiva nacional acogió la propuesta del gobierno, la que le entregó el gobierno, y dijo: sobre esta propuesta vamos a trabajar y sobre esta propuesta vamos a hacer nuestras propias observaciones y proposiciones. Pero la otra parte que no estaba con la consultiva, AFRODES, PCN, CNOA, elaboraron una propuesta propia y la presentaron. Como por ley, la consultiva es la organización reconocida, era la organización reconocida para afrocolombianos, gobierno no aceptó esa propuesta porque no venía de la consultiva. Entonces el procedimiento con afrocolombianos se llevó a cabo únicamente desde la propuesta del gobierno. Con los ROM era la primera vez que se hacía una consulta propia, previa, era la primera vez que eran llamados a consultar y a participar de esta manera. Ellos estaban muy felices, muy contentos en el 2010. Entonces ellos también partieron de trabajar desde la propuesta del gobierno, una propuesta que valía únicamente para el tema de reparación y no para el de restitución por el manejo distinto que ellos tienen del tema de tierras. Digamos, así como para contarles la historia, más o menos como en el contexto que se da y en la manera como se da la consulta de los tres decretos ley. Entonces fueron procesos de consulta separados, indígenas en su espacio propio, con representación de la Mesa Nacional de Tierras que se constituyó en el 2008 con los indígenas, afros con la Consultiva Nacional de Comunidades Afrocolombianas, Raciales y Palenqueras, y los ROM, como era la primera vez que participaban, ellos eligieron como una mesa con participación de representantes de sus comunidades en todo el país. Entonces de Córdoba había de Santander, había de Nariño, había de Valle, había de Bogotá, había de Risaralda, de Quindío, de Caldas, que es donde hay más o menos presencia, y ellos pues tuvieron su proceso de consulta. Entonces como historia no tenemos, mientras se adecuó la presentación, les cuento que metodológicamente yo he organizado la intervención en dos partes. Una, como de fundamentos normativos, legislativos, jurisprudenciales, de lo que es el derecho de los pueblos étnicos al territorio, una primera parte. ¿Por qué hablar de derecho de indígenas, de afros al territorio? Y una segunda parte que son las medidas de restitución basados en el 4633 y en el 4635. Con ese 4633 indígenas, 4635
afrocolombianos indígenas. Entonces la idea sería trabajar hasta el rendimiento, ¿a qué le hacen el rendimiento? Que trabajáramos ya lo tiene conseguido. Sí. Lo cogí fue como por el orden de los decretos, por los números. Pero como quieran. Eva María. Los lejos del sistema. Los lejos El tema como de pronto equiparamos a negros con afrocolombianos, con raizales, con palenqueros. Eso sí existe desde el punto de vista antropológico, una diferencia que justifique la discriminación política y la cuestión de negros, raizales, palenqueros, etcétera, o simplemente si hay negros o afrocolombianos, hay sí unos negros, por ejemplo la ley 70 es para comunidades negras, hay otras normas que hablan de afrocolombianos, entonces entre negros y afrocolombianos es más como una distinción de nombre, pero el negro y el afrocolombiano es una distinción del raizal y palenque cultural y lingüística. Aquí cerca está el Palenque San Basilio, que es el más antiguo y además la primera tierra libre que hubo en América. La tierra que se liberó en toda América tienen una lengua propia, eso hace una distinción, y también tienen un vínculo, digamos, aunque similar, distinto con la tierra cultural y organizativamente también son distintos. Ellos no están organizados en consejos comunitarios como los afrocolombianos y los negros. Los raizales están en San Andrés, Providencia, Santa Catalina, son el archipiélago, lingüísticamente también tienen una diferencia y culturalmente tienen una diferencia, además pues, digamos, el raizal conservó más su origen africano, el afrocolombiano y el negro fueron más colonizados culturalmente que el palenquero, hablando del territorio americano. De hecho, por eso el raizal alcanza, el palenquero alcanza a conservar su lengua. Hay otros palenques, el Troncal y el San Antonio que están en el Cauca. El más grande y el más antiguo es el de Bolívar, el de Cartagena. El raizal culturalmente fue colonizado por ingleses. Culturalmente también tiene una influencia distinta, no tiene la misma, la religiosidad tiene también un tratamiento distinto o un comportamiento y un desarrollo distinto al afrocolombiano. Entonces, culturalmente entre estos tres sí hay diferencias lingüísticas, culturales y culturalmente en toda la parte religiosa. Entonces, por eso siempre se habla de los pueblos. Ahora, bueno, luego vamos a hablar de este tema, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el convenio 169 que está para pueblos indígenas y tribales, y cómo se acoge a los afrocolombianos, raizales y palenqueros como pueblo tribal para que sea aplicado el convenio 169 para ellos. Usted dijo algo que me llamó la atención, que en Córdoba había población romo-gitana. Sí, yo le comento algo. Y él trabajaba con ellos. Allá vamos. Yo tenía entendido que apenas existen en pueblos de Santander, en barrios de Bogotá y en Barranquilla, que la población no llega a 6 millones. Pero, que sí me gustaría saber en qué sitio de Córdoba ha trabajado con ellos, porque hasta donde yo sé no se empieza. Porque le comento algo. Estos gitanos, en Montería existían, les gustaba mucho el cine. Iban como 10 o 15 a cine y uno se lo encontraba en cine. Y sabía que eran gitanos, usaban un terreno, una persona así, vestidos, y después aparecieron los cines del centro de Montería, en Naín, en Libia. Y no sé que siguieron los gitanos. A mi criterio yo creía que no existían gitanos, pero no sé, no se entiende. Entonces yo me gustaría saber dónde se encuentra el Córdoba, porque se llama el movimiento. En Lorica, yo soy en Lorica.
Lo que aparece registrado en Córdoba solamente es San Luis, San María y San Pelay. Y en Arica también hay en los barrios. Pero así más bien es como una descendencia de los otros. Pero no. Lo que pasa es que el pueblo rom por su origen, cuando hay un libro muy bonito que escribieron ellos acá que se llama Los rom caminantes del mundo. Ellos llegan y se determinan y dicen: nosotros no tenemos ningún vínculo de la tierra porque la tierra, el territorio para nosotros es el mundo, porque ellos son itinerantes. Y fueron itinerantes en Colombia hasta los años 70 y los inicios de los 80. Ellos en este libro narran su llegada a América, y de hecho ellos narran su llegada con los españoles, incluso antes que los afros. Los afros son traídos posteriormente, ellos llegan con las primeras embarcaciones colonizadoras españolas, pero vienen esclavizados, entonces vienen barriendo los barcos, vienen limpiando los barcos, vienen sirviendo la comida. Ellos son los primeros que llegan sometidos en los barcos colonizadores. Entran por Centroamérica y desde Centroamérica empiezan a regarse hacia el sur y un poco hacia el norte. En Colombia, por ejemplo, ellos registran llegada a Colombia desde el año 1539, 1530 más o menos, incluso antes que los afrocolombianos, que los esclavizan de manera distinta. Y en Colombia vivieron, yo recuerdo cuando era niña, en un pueblo cercano a Bogotá, que llegaban uno conoce siempre las mujeres con sus vestidos, leyendo la mano y moviéndose. Ellos, cuando uno trabaja con ellos, son muy bonitas las narraciones, porque ellos dicen siempre están en las campañas, en las horas donde se movilizan y van de un lugar a otro. Para ellos, culturalmente, para ellos, el estarse quietos es como una condena, es como una pérdida de su cultura y de lo que es su tradición, que son andantes. Distinto a los indígenas, a los afros, que dicen salir de nuestro territorio es pérdida cultural, es pérdida de autonomía, es pérdida de nuestras raíces. Para los rom, el estarse quietos marca todo lo contrario. Con la agudización de la violencia, ellos tienen que empezar a quedarse quietos. Eran negociantes, ellos tradicionalmente eran negociantes con temas de caballos. De hecho, cuando empieza a incursionar aquí en Colombia los grandes movimientos de plata, los caballos bonitos, ¿quiénes los tenían? Y los caballos costosos, ¿quiénes los criaban y los ¿cómo se llama eso? Los entrenaban, los gitanos. Ya después... Exactamente, entonces ya cuando empieza a llegar mucho dinero a Colombia por otros medios y empiezan a llegar caballos muy finos y muy costosos, más que los que ellos manejaban, ellos empiezan a perder una de las fuentes principales de su economía, que era el manejo de los caballos, el entrenamiento de los caballos, el enseñar a montar, el hacer las exhibiciones, y además de eso, con el tema de la violencia empiezan a perder su posibilidad de movilizarse. Y de hecho ellos dicen que en esa movilización, en esos inicios, les mataron mucha gente y les prohibieron paso. Entonces, esa restricción que con la violencia se empiezan a hacer de ingresar a ciertos lugares, de transitar a ciertas horas, en fin, ellos empiezan a quedarse, económicamente tienen pérdidas, tienen restricciones de movilidad, entonces empiezan a quedarse quietos. Ellos dicen más o menos a finales de los 80, comienzos de los 90, donde íbamos caminando atrás que nos tocó quedarnos. Porque entonces ellos llegan, están un mes y medio, 2 meses, a veces hasta 3 meses, como 6 meses, como les vaya yendo, pero de ahí salen y arrancan otra vez. Tal vez la gente con esta autoridad de tu país que de cierta forma todo el mundo le dificultaba la movilidad. Exactamente. Entonces ellos dicen... No es Pablo García Márquez, por ese escenario de soledad, no hace sino hacer una narrativa de los gitanos. Lo que llevaban, lo que los gitanos traían a los distintos pueblos por el tema de la movilidad. Entonces sí hay gitanos en Córdoba. Con Novagruz, precisamente con la oficina de la comisionada, estuvimos haciendo un trabajo de consulta previa y de las formas propias de cada pueblo de consulta previa. Trabajamos con los rom. ¿Y aquí en Montería? Sí, aquí en Córdoba y el señor también no sé. Aquí en Montería era visible en ese tiempo, ya no se ve. Yo soy de Montería y les cuento que yo soy mexicano en más de 20 años. Mire, para cerrar esto, y para que entremos en materia, porque hay no menos.
Dentro de lo que yo estuve, además de la consulta de los decretos de 4634, que es el de ellos, con la ACNUD estuvimos trabajando 5 meses con los ROM en este proceso de consulta previa. Y salían cosas, además que, porque estuve aquí en Córdoba trabajando con ellos, que son cosas bastante impactantes del pueblo ROM. Ellos, las mujeres, por ejemplo, cuando habían este tipo de reuniones, llegan con su atuendo, llegan con su vestimenta, con sus faldas, se arreglan. Ellas, para ellas la presentación y para el hombre también física, personal, es muy importante. Pero ellas contaban cosas como estas, decían, esta falda, esta blusa es muy cara, nosotros ya no les podemos comprar. Entonces, en los barrios, en las comunidades donde viven, ellas tienen identificadas como 3 o 4 mujeres que tienen sus vestidos. Entonces ellos dicen, no pueden venir, que no vamos 3 o 4, porque son los vestidos que tienen, ellas no se pueden presentar de manera distinta, entre ellas lo manejan así, y se prestan los vestidos. Entonces culturalmente dicen, para nosotros ir a un sitio público a presentarnos como rom, como gitanas, sin nuestro atuendo, no es apropiado. Entonces en la comunidad tenemos 4 vestidos. A veces nos dicen que es un encuentro para mujeres que podemos ir 10, pero no podemos ir presentadas de manera inapropiada. Entonces son los 4 vestidos que tenemos en la comunidad, vamos 4 mujeres y lo que hacemos es que nos vamos a los prestan para poder participar. Esas mujeres, Bueno, eso es una anécdota dentro de muchos los ingresos de las mujeres, porque yo cuando en Sagú, ellas andan con un mazo de barajas y se paran en la calle para tirarte la suerte. pero han perdido mucho. Parte de lo que dicen es que eso que era lo que la sostenía, que era lo que lo hacía, lo que hacían tradicionalmente también lo ha perdido mucho. Entonces tienen que emplearse en otras cosas, tienen que emplearse al servicio, tienen que emplearse para el aseo, para otras cosas, y que han perdido muchísimo de su tradición de todo lo que es leer la mano, de lo que es las cartas y demás. Y dicen, ellos manejan eso que es también como culturalmente, porque se han quedado quietos y la itinerancia para ellos es como el recorrer es el que les da el conocimiento, les da las experiencias, para ellos eso ha sido como una condena. La mayor pérdida para ellos ha sido cultural y de tipo económico. Cerramos como el tema del pueblo. Pero, o sea, y ellos no se cruzan con la otra población. ¿Cómo así? Eso no es bien visto. Eso no es bien visto. Puede ocurrir, pero eso dentro del pueblo romano no es bien visto, es muy mal visto. Además, todavía usan el tema de que si usted se va a casar con una roma, usted tiene que pagar la dote, usted tiene que pedir el permiso. La mujer no puede haber perdido la legitimidad antes del matrimonio, si no es una ofensa, y entonces tiene que devolverle y pagarle más. O sea, para si el esposo muere en la familia de ella, y que el esposo tiene que disponer si se vuelve a casar en esa casa. O sea, son muy, muy tradicionales. Pero se casan a 15 años ya todas están casadas. Como los indígenas, si se desarrollaron ya están actas. Bueno, entonces, como les decía, la exposición yo la he organizado en 2 partes. Primero son como todos los elementos de por qué hablar de derechos territoriales étnicos. Y la segunda parte ya es el tema específico de restitución. Yo les quiero hacer una pregunta. Aquí en Córdoba, ¿qué pueblos indígenas tienen ustedes? Esos 2. ¿Tienen consejos comunitarios? ¿Tienen organizaciones afrocolombianas? Sí. ¿En dónde están organizados? ¿Cómo? Y en San José de Urey también hay consejos comunitarios. San José de Urey tiene Y en Talca también. ¿En dónde? En Tierra Alta y en San José de Urey. Y en San Andrés. Y en San Andrés. Hay organizaciones, Los hasta donde uno entiende, pueda que esté organizado, pero ellos no tienen comunidad. No tienen tierra, como comunitaria, no tienen.
distrito de- Aquí en Córdoba, en Sucre todavía no lo tienen. Pero un momentico, doctora, es que se acaba de adquirir un predio para el Consejo Comunitario en Tierra Alta, el predio Los Harapios, el Consejo Comunitario Los Harapios del municipio de Tierra Alta. Creo que son como 24 hectáreas, algo así. Es muy reciente, este año. Es el único que conozco que es directo al Consejo Comunitario. El bonito también viene. Sí, pero tiene como que ser el juez, el que tenga tienda, no sé. ¿Predios los qué? El predio, no sé cómo se llama, pero sí sé que es el Consejo Comunitario Los Harapios, en el municipio de Tierra Alta. Pero digamos que en Tierra Alta no es de población afrodescendiente. No. Me refiero que el predio está ubicado ahí y ellos adquirieron ese predio. Normalmente la tierra viene de... ¿Y quién compró el predio? El hijo de ellos, sí señor. ¿Cuál es la importancia para ustedes de tener conocimiento y de pronto hacer aplicación de este tema territorial aquí en Córdoba? Entonces tienen unos pueblos indígenas, en nubes, en veras, tienen unos consejos comunitarios constituidos y reconocidos ante el Ministerio del Interior. Hay otros que están constituidos pero no tienen reconocimiento. Hay una reclamación de tierras que están haciendo los afrocolombianos aquí en Córdoba, en Sucre, en Bolívar. La ley 70 dispuso que el reconocimiento de tierras para los pueblos afrocolombianos se hacía en la cuenca del Pacífico. No obstante, afrocolombianos que han estado en la costa caribe desde hace 10, 12 años están haciendo, desde hace 8, 10 años están haciendo reclamación de derechos territoriales en esta región. De hecho, este año se entregó el primer título a Consejo Comunitario del Caribe. ¿Saben cuál es? En Cartagena, Orica, en Islas del Rosario. El primer título colectivo que se entregó en el Caribe se dio este año. Abril, mayo, finales de abril, no fue como el 4 de mayo, la resolución es como el 4 o 5 de mayo de este año al Consejo Comunitario de Orica, de Islas del Rosario. Entonces ahí es una reclamación de tiempo que se da por fin un primer reconocimiento en el Caribe. Y hay muchos en fila, en Cesar, en Bolívar, en Más, en Sucre, en Córdoba, en La Guajira, consejos comunitarios que desde el cuarto vienen reclamando. Este título se da, como suele ocurrir, tras una sentencia de la Corte Constitucional, una tutela, donde se reconoce la ocupación ancestral que han hecho estos pueblos afrocolombianos desde hace más de 200 años en las Islas del Rosario, y se realiza digamos, como todo el estudio, todo el procedimiento, y se hace reconocimiento de estas tierras por algo así como 72 hectáreas de 200 que estaban reclamando. ¿Por qué es importante para ustedes conocer este tema de ley? Porque el diplomado los tiene incluido y todo. ¿Qué aplicabilidad tiene para ustedes aquí en Córdoba? Yo ninguna. ¿Ninguna? Yo pienso que ninguna, porque El tema étnico. hasta ahora en la ley, sí, la ley que reconoce 48. Estamos hablando de las zonas agrícolas distintas a los árboles, a los rezales, y nosotros estamos al alcance de la ley de verdad. Es que es tan importante como saber hasta nuestra propia descendencia. Por lo menos yo desconocía de que mi bisabuelo era de origen europeo, pero mi bisabuelo era de Tuchín, de Chirú, y había sido no sé, vaina de los pueblos indígenas, hasta hace poco me enteré. No es como tan importante como saber realmente la descendencia de uno. A mí sí me interesa de sobremanera porque yo trabajo en el tema de retornos y reubicaciones
Y entonces tengo entendido que con ellos son tratos totalmente distintos para cada uno de los artículos éticos, de los artículos éticos son distintos, porque hablamos de que por lo menos en retorno todo el tema normal pues, de las personas que son a sitios, a casas específicas, acá no, acá es el territorio como tal, la tierra madre, o sea, cada uno tiene su, por lo menos en los ROM no hablamos ni de retorno ni de reubicación porque ellos no viven en un sitio constantemente, sino que son andantes, como decía. Entonces a mí sí me interesa eso de manera extrema. Decía que los afrodescendientes también iban a ver si yo no sé, la costa caribe de Córdoba. No veo en qué sectores, allí está Moñito, está Los Córdoba, que son de poblaciones afro, yo tengo entendido nunca han tenido tierra. Entonces, no veo por dónde se podría distribuir tierra. ¿Sí? Y en relación con el enfoque diferencial, bueno, aquí todo así se va a dar. En el tema de los indígenas, en Vera Castillo, que se encuentran en el municipio de Tierra Alta, se encuentran en Puerto Libertador, se encuentran en el Montelíbano, en el municipio de Montelíbano y en cierta parte del Remo. Pero todavía la unidad de tierra no ha focalizado el tema y parece ser que la unidad en pocas partes de Colombia sí es que ha iniciado la microfocalización en el tema de los indígenas, eso no ha iniciado, así que eso debe esperar, pero sí, tarde o temprano van a llegar esa demanda de los temas de desplazamiento de indígenas que se dieron en el acto Sinú y eso está aprobado. En el acto Sinú por Frasquillo, porque todos saben que el nudo del Paramillo fue también un sitio, un nicho de paramilitares que hubo desplazamiento y que mataron a un indígena llamado Domingo. Bueno, normalmente ellos todos tienen apellido Domingo y bailarín. Pero si eso se va a dar, tarde o temprano la unidad va allá y se conocerá ese tema y respetarán el enfoque diferencial de los sujetos especiales. Pero conocí que la problemática trasciende de eso. Porque ahí tenemos aquí el Estado, es el principal despojador de la madre tierra ancestral para los indígenas, porque donde estaban asentados realmente los indígenas en este departamento, en unas 16.000 hectáreas de Estado construido una región. Y ya los indígenas salieron de su territorio ancestral y lo que hicieron fue trasladar y comprar un hectárea de terreno. Ahí cerca de la allá acá y terminamos esta Creo que pinta lo que los compañeros están diciendo, que también dentro de la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro departamento y de nuestro país juega un papel importante todo lo de las etnias y además en lo de restitución de tierra. Es importante tener el conocimiento porque tanto el procurador, el señor juez y toda la unidad de tierra, el trato que se le da a las etnias no es el mismo trato que se le da a las personas del común. Entonces, por eso es interesantísimo saber quiénes están haciendo los reclamos y cómo lo están haciendo, como etnia o como persona del común. El reconocimiento de un palenque que tuvieron por la parte fronteriza entre Antioquia y San José de Uré y los efectos, ahora se me olvida la palabra justa, por el acuerdo 005, el auto 005, ellos reclaman un palenque y además el desplazamiento de las zonas por la minería de Cerro Matoso y todo ese tema ya. Entonces, hay muchos casos que tocan a Córdoba de todas maneras. Miren, además aquí hay abogados, ya tenemos juez, tenemos procurador, deberá haber alguien por ahí de defensoría.
aquí está de la unidad de víctimas, ¿hay? Sí. De la unidad de restitución. La directora. El director. Mira, Ahí era. Porque el director aquí es Rodrigo. Unidad de restitución. Rodrigo Torres. Rodrigo Torres, sí. Con él fuimos compañeros en el proyecto Tierra. Sí, pues, El juez, el procurador. Miren, vamos a hablar de lo que dice, además acá con tanto abogado, mejor dicho, eso está en verdad. Siempre estamos todos. El tema es el siguiente. Hablemos desde lo que empieza diciendo, desde la Constitución de 1991 y el reconocimiento que la Constitución se hace de un enfoque y un tratamiento diferencial, ¿cierto? Tenemos distintos artículos, empezando por el primero. Colombia es un Estado social de derecho, ¿cierto? Una transformación que se da en relación con la Constitución de 1886. El artículo segundo, son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en esta Constitución. El artículo séptimo es el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural del país. También es un gran avance frente a la Constitución anterior. Se reconoce que existe una diversidad étnica, cultural y lingüística en el país. El artículo octavo es obligación del Estado y las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Artículo noveno es obligación del Estado y las personas proteger la riqueza. El artículo noveno es otro, está en el documento. Pero hay repetido el documento que ustedes tienen. La autodeterminación de los pueblos, exactamente. Lo he repetido para el octavo y el noveno. El artículo 13. El tratamiento igualitario. El artículo 63. Los territorios indígenas y afrocolombianos son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Tema que nos va a tocar aquí. Hubo un artículo transitorio, el artículo transitorio 55, que le dio al gobierno nacional un plazo de 2 años para crear una política diferencial para las comunidades afrocolombianas. Ese artículo transitorio 55. El artículo 70. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todos los que conviven en el país. Tratamiento diferencial, reconocimiento de igualdad. Artículo 246 es el reconocimiento de las funciones jurisdiccionales que cumplen las autoridades indígenas en sus propios territorios. Aquí está el artículo transitorio 55. 2 años que se dan de plazo para que el Congreso expida una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales y ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho de la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de marcar la misma ley. Desde el transitorio 55 se dijo comunidades negras de la cuenca del Pacífico, que fue una gran omisión en ese momento porque se desconoció que existían también comunidades negras en el Caribe e incluso, mire, en el Putumayo hay museos comunitarios y hay palenques, y cuando uno llega y conoce la historia ocurre lo siguiente: los palenqueros que llegaban y además empanizaban sus territorios para que los negros no se volaran, cuando los negros lograban volarse en el Pacífico, estamos hablando del Cauca, de Nariño, de la parte sur del país, se metían hacia adentro, se trataban de esconder hacia la montaña, hacia la cordillera, porque más podían. Y en el Putumayo, exactamente, y en el Putumayo hay afrocolombianos que han demostrado que están en ese territorio de Putumayo desde hace más de 200 años, que fueron palenqueros que huyeron de palenques de Nariño, del sur y del Cauca, que llegaron a tierra de Putumayo. Están constituidos como consejos comunitarios y están reclamando el derecho a tierras en el Putumayo.
Entonces la historia negra también ha marcado la ocupación de territorios no solo en la cuenca del Pacífico, y es precisamente lo que los afrocolombianos del Caribe principalmente están reclamando en este momento. Es el reconocimiento que se hizo con los de Orica y es el primer título que se entrega este año para el Caribe. Y es de gran aliento para reclamar lo suyo, ¿no? Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, el caso de Yuré. Ellos están en Cartagena, salen bien, río Magdalena arriba, llegan a Cauca, río San Jorge, llegada de Yuré, y llegan a Orilla. Todo el recorrido que tuvieron que haber recorrido para llegar a Orilla. Entonces, en este tema del reconocimiento del territorio hay un elemento muy importante para afrocolombianos, para indígenas, que es la ancestralidad. Y ese es uno de los elementos principales que determinan, o ese es el elemento principal que determina el derecho de la tierra para los pueblos, la ancestralidad. Por eso se habla de derecho consuetudinario, se habla de toda la ocupación que se está haciendo, del uso de la tradición, de la ocupación y demás. Lo vamos a ir desarrollando. Esta constitución introduce dos elementos importantes, que es el reconocimiento de la igualdad en aplicación de la ley, en aplicación de la norma para todos en igualdad de condiciones, pero también una igualdad que reconoce la diferencia, ¿cierto? Porque hay, dice, es el reconocimiento del artículo 7 de la diversidad étnica y cultural que tiene el país. Hay unos pueblos que tienen un derecho ancestral, un derecho propio, unas formas propias de ejercer autoridad, de ejercer gobierno dentro de sus territorios, que tienen unas formas propias de relacionarse con la tierra, con la naturaleza y con el medio ambiente, que tienen unas formas distintas de transmisión de derecho y de cultura. Entonces es una aplicación igualitaria de la ley para todos, sin el desconocimiento que se hacía anteriormente. Entonces los indígenas son salvajes, que tienen que ser reducidos a la civilización a través de la evangelización. Entonces el cura decía, está evangelizado, ya es ciudadano, ¿cierto? Más o menos era la cosa, era tal cual lo pensaba. Son salvajes que son reducidos a la civilización a través de la evangelización. Eso es lo que son. Hay un reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, hay un reconocimiento de que la ley, la norma, el derecho aplica para todos en igualdad de condiciones, pero con una diferenciación positiva. Y es que cada uno de estos pueblos, desde su cultura y desde su tradición, tiene una manera distinta de transmisión de ley, de gobierno propio, de cultura, que tiene que ser reconocida y que tiene que ser también protegida. La Corte Constitucional ha sido muy amplia en reconocer este derecho en distintas. Cada sentencia que está dada para indígenas o para otros, incluso las últimas de Ron que ha salido en el tema educativo, hablan de este tratamiento igualitario, pero diferenciar una discriminación positiva. Y eso es lo que va a enmarcar todo este tema de el reconocimiento del derecho al territorio, de que exista una ley, pero que en esa ley, en el artículo 205, se diga, se enviste especiales, ¿cómo se dice? Facultades al presidente para que en un término de 6 meses expida una norma específica para la reparación y restitución de los pueblos en el país. O sea, también tienen derecho a ser reparados, tienen derecho a ser protegidos, tienen derecho a ser restituidos, pero de una manera distinta. Ahí en la aplicación de la ley 1448 empezamos a darnos cuenta de esa igualdad, la reparación, la restitución, la protección, aplica también para estos pueblos, pero de una manera distinta, ¿cierto? El reconocimiento a la tierra y al territorio se hace también para estos pueblos, el derecho de propiedad también se cobija a estos pueblos, pero de una manera distinta. Discriminación positiva, enfoque diferencial. El convenio 169 de la OIT, este es del año 1989, que fue acogido por Colombia a través de la ley 21 de 1991. Este convenio marca un hito muy importante para los pueblos indígenas y tribales en el mundo entero. Este convenio empieza en su presentación haciendo un reconocimiento
de que los pueblos indígenas y tribales han sido históricamente discriminados, que han sido víctimas de exclusión económica, física y exclusión en su protección de derechos en los marcos jurídicos de los países. No, los países no han legislado en favor de estos pueblos, han sido discriminados, y en ese sentido digamos, es como lo que empieza reconociendo el convenio 169 de la presentación. Y crea un marco jurídico, crea unas normas que están dadas, primero definen qué es un pueblo indígena, qué es un pueblo tribal, cuáles son los derechos de los pueblos indígenas y tribales de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hablan del derecho que tienen a la tierra y a los territorios que ancestralmente han ocupado. Habla del derecho a la consulta previa, y este es el primer instrumento que se refiere de manera específica, y de esa manera el derecho a la consulta previa, libre e informada. Habla del derecho que tienen al territorio, y por el tema de retornos que hablaba por allí la amiga, hace una mención específica en qué casos podrían los pueblos indígenas y los pueblos tribales ser sacados de sus tierras, que prima el derecho. Aquí ya vamos a desarrollar un poquito más, estoy en una mención general, cómo tendrían que ser retornados, y si no son retornados, cómo tendría que darse manejo. Y el 4633 para pueblos indígenas acoge eso en el tema de tener que salir, tener que retornar o tener que ser reubicados en nuestros territorios. Entonces este convenio 169 aporta unos elementos muy importantes para los desarrollos que se van a hacer posteriormente. Por ejemplo, este es del año 1989, como les digo, nuestra reforma constitucional fue en 91, diciembre de 1991, el convenio fue acogido por Colombia por la ley 21 de junio de 1991. Entonces, yo creo realmente que aquí en nuestra Constitución, con estos artículos que acabamos de verlos o no, existe realmente una influencia del convenio 169. En relación a ese convenio, la Administración Judicial de Córdoba tiene un caso sobre ese tema. Y se trata de la represa oral, lo que decía el señor procurador, hubo de comportamiento indígena. Entonces, en el caso especial de la represa de Ural no se hizo esa consulta que exige el convenio 169. En razón a eso, construyeron la represa, sacaron a los indígenas y al que no era indígena, y después ellos demandaron una acción de tutela. Aquí la negaron. El tribunal de Sala Laboral, va a ser más exacto, del tribunal de Córdoba. De Montería aquí llegó a la Corte. Carlos Gaviria, en su época magistrado de la Corte, se despachó y le dijo a los magistrados de la Sala Laboral de esa época: han pasado 10 años y ustedes todavía no han entendido lo que es un Estado social de derecho. ¿Por qué? Porque el tribunal no conocía, ya este convenio tenía sus años, con qué se ponía ese convenio. Es decir, no sabía que eso existía, no sabía que hacía parte del bloque de constitucionalidad que llegaba a través del artículo 93 de la Carta. Entonces Carlos Gaviria le pegó un regaño al tribunal, la Sala Laboral del Tribunal de Montería, por esa situación. Y ordenó, y por ejemplo ustedes ven aquí en Montería, cada mes, cada 3 meses, cada 4 meses, indígenas cobrando esas mesadas que dependen de esa común indemnización, de esa acción de tutela que falló el magistrado Carlos Gaviria. ¿Por qué? Porque el tribunal desconoció esa cuestión, porque no tenía conocimiento de eso, algo supremamente vergonzoso. ¿Y de eso que pasó acá en Córdoba? Una precisión, aquí sí hubo consulta previa, pero fue después de que no, pero el instrumento se aplicó. El instrumento realmente sí se aplicó. Lo que pasa es que solo cuenta César Rodríguez en un libro que salió hace un año. El gobierno generó una división al interior de la comunidad lera entre los cabildos del río Verde y del río Sinú. Se crearon, o sea, la división propició que se creara un cabildo mayor y un cabildo menor, y esa división fue realmente lo que
generó que el pueblo el Estado no tuviera en cuenta todas las necesidades diferenciales y pues después aplicaran todos los instrumentos de salvaguarda y subsidios y todo eso. Pero la consulta sí existió, pero ya después de que habían comenzado el proceso de la reconstrucción de la represa. Pero entonces se trata de según el convenio, pero se trata de consulta previa. No, claro, pero ese instrumento y lo que se realizó con los indígenas Uba en Boyacá, creo que es, la comunidad Uba fue la base para que de aquí en adelante pues el instrumento fuera efectivo. O sea, el abogado reconoce que si no es por ese hecho, la consulta previa no hubiera podido ser, porque de hecho fue de avanzada para la época, incluso a nivel internacional. Él hace ese reconocimiento, que ya se hace después de que ya estaba todo hecho y todo listo, sí, pero que de ahí en adelante Colombia sienta jurisprudencia en el tema. Yo voy a retomar la palabra después y hay que entenderlo de la siguiente manera. Lo que pasa es que la Constitución de la que estamos hablando data del año 1991 y de esa Constitución se establecieron, como ha marcado aquí pues, la expositora, una serie de normas que reconocían el enfoque diferencial y que de alguna manera esas normas de la Constitución del 91 no hacían cosa distinta que recoger las normas que estaban consagradas en el contexto internacional por la OIT, que para el caso colombiano fue reconocido por un ley de la República. Esos instrumentos del derecho internacional, una vez se ratifican por el Estado colombiano, hacen parte de nuestra legislación, son obligatorios. Es como aplicar la ley del Congreso, es como aplicar el convenio de la OIT, y a eso que nos referimos es el cuestionamiento. Y si allá está establecido como algo previo, de nada vale que se haga después para decir, no, pero que lo hicimos, no, porque eso no es el punto es que si cumplimos con la norma del derecho internacional que hace parte del bloque de constitucional para Colombia, que es obligatorio para jueces, para funcionarios, para todo el mundo. Es que nosotros para la época no se tenía, es que el asunto es que para la época lo menciona. Colombia no tenía normatividad, no tenía una normatividad que protegiera al pueblo indígena. No, claro que el problema, yo entiendo el problema y nosotros lo estamos mirando en retrospectiva, pero lo que yo anoto, y yo no lo anoto, lo dice César Rodríguez Garavito, lo dice, reconoce el instrumento para ese tema en Urrá y en la consulta que se hizo con el pueblo Uba. De ahí en adelante eso permitió la protección de muchas comunidades indígenas para el tema de los proyectos mineroenergéticos, que de ahí en adelante tuvieron que utilizarse para que los proyectos se pudiesen implementar. Mira, eso indiscutiblemente ya existía la norma. El convenio es del año 89. La reforma es del 91, la ley 21 es del 91, ya existía la norma. Que pasa lo que pasa todavía, y es que desafortunadamente uno llega a muchos sitios y no conocen, no saben el número del decreto de línea, y tienen a los indígenas ahí respirando en la oreja, pero no saben que existe un decreto específico para reparar, para restituir a pueblos indígenas. Yo trabajé con los Lucefera en Tierra Alta y estuvimos precisamente cuando era parte del proyecto Tierras, haciendo todo un proceso de acompañamiento para que ellos vieran si hacían una solicitud de protección territorial. Estuvimos trabajando con el Cabildo, estuvimos reconstruyendo toda la historia y entregando todos los elementos de lo que era protección territorial, además que fue ordenada por el Auto 005 para comunidades afrocolombianas, pero en el tema de igualdad también aplicaba por las condiciones de sometimiento, de despojo, de usurpación, de confinamiento a los indígenas, que se aplicaba de manera igualitaria para unos y otros. Y trabajé también en Guará con los UBA, y los UBA decían esto que es muy interesante. Llegaban y decían, mire, lo que pasó con nosotros, con Ecopetrol, con las petroleras, porque además primero fue Ecopetrol, de las que otras, la OSI y
y después llegaron otras porque se están abriendo 50.000 pozos por Boyacá y por todo lado, o hay pretensiones más bien, sirvió para que por fin, dicen eso los UBA, para que por fin Colombia se tomara en serio la consulta previa. Que ya existía, sí existía, que no se estaba reconociendo y que no se estaba aplicando es otra cosa. Y que lo que pasó con los UBA, con las demandas, con que vieron que se mataban, que porque se sacaban el petróleo, era la sangre de la tierra, entonces que hacían un suicidio colectivo, y entonces sirvió para que todo el mundo empezara a hablar de consulta previa, de tomarse en serio la consulta previa, sí, pero el instrumento ya existía, la norma ya existía, y obligatorio para Colombia. Exactamente. Ellos dicen, listo, nos sirvió nuestra desgracia para que por fin se hablara, pero los UBA no acogen la consulta previa como un instrumento que a ellos les sirva. Ellos dicen la consulta previa no es nuestra, la consulta previa es una invención de ustedes. La consulta, nosotros, protección de los sitios sagrados del territorio, para nosotros todo el territorio es sagrado. Que dicen abrirle la puerta a hacer una consulta es abrir la puerta para que se metan en nuestro territorio para que empiecen a disponer de él. Dicen nosotros no reconocemos que el gobierno sea propietario del suelo, del subsuelo, de nada. Ellos no reconocen, entonces ellos no abren media puerta para consulta previa. Les sirve a ustedes. Dice que, visto que la desgracia que pasó con nosotros sirvió para que se aplicara, pues les servirá a ellos, pero a nosotros aquí no nos entran a hablar de consulta previa. Y estábamos con la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos y dice, no, lo aceptamos y es la decisión. Hasta este momento nosotros en ese proceso trabajamos con de los 102 trabajamos con 98, 97, únicamente no trabajamos con los que están en, ¿cómo se llaman? En aislamiento voluntario, con los demás trabajamos y trabajamos con 34 comunidades de todo el país y los únicos que dicen no aceptamos la consulta previa son los UBA y son los MISAC en el Cabo. No aceptamos y no reconocemos la consulta previa. Son los dos pueblos que no reconocen porque es una imposición, es una invención de ustedes que a nosotros lo único que nos hace es perjudicarnos. Los demás se crean unas normas que deben ser así, que no sé qué, que se cuándo. Pero bueno, aporte importante entonces que hace la consulta, el convenio 169, el reconocimiento del derecho ancestral, del derecho consuetudinario de los pueblos sobre sus territorios, el reconocimiento y el respeto que deben tener los gobiernos, porque cualquier ley, cualquier actividad, cualquier obra, cualquier programa, cualquier proyecto que pueda afectar el territorio tiene que ser consultado de manera previa con ellos. Entonces dice, cualquier ley, cualquier obra, proyecto, programa, actividad que se ha desarrollado dentro del territorio que pueda afectar al territorio, porque es que ese también es un tema. Llegan entonces, gobierno como es el que puede intervenir generalmente, dice, este es el territorio, pero esta intervención la vamos a hacer aquí, claro, y por acá pasa un río que atraviesa el territorio. Entonces, esa intervención que va a hacer aquí va a generar una contaminación en el río, va a hacer una desviación en el río, va a hacer una bifurcación en el río, que es lo que ha ocurrido. Dicen, no se hace consulta previa, es que pueda, dentro del territorio, que pueda afectar el territorio, debe ser consultada de manera previa. Y en el artículo 110 dice cómo debe ser esa consulta, debe ser respetuosa de las formas y tradiciones de los pueblos, debe hacerse antes de. Debe ser, esa propuesta debe ser construida con los pueblos, que además es lo que ocurre en el país, ¿no? Entonces está de una vez la norma elaborada, que es un poco el cambio que se da en la consulta de estos tres decretos, estos tres decretos ley, y es que hubo una construcción con los pueblos, fueron 6 meses. Entonces, lo que les decía, gobierno presentó una propuesta, indígenas presentaron su propia propuesta. Afrocolombianos, raizales y palenqueros dijeron trabajamos desde el gobierno pero la ajustamos. ROM también dijeron trabajamos desde la del gobierno pero la ajustamos. Entonces hubo una construcción de 6 meses, que es lo que dice el convenio 169. Las propuestas deben ser construidas con. Deben entregarse la información completa y suficiente para que ellos puedan decidir libre e informada. No puede existir ningún tipo de coacción, de presión. Incluso llegan y hablan, aquí en Colombia ocurre algo todo el tiempo y es promovido todo el tiempo
y es el tema de la compensación económica. Ah, pero venga, es que si ustedes dejan hacer eso aquí, te hacemos la cancha de fútbol, y le damos los balones, y le damos los computadores para la escuela. Eso no es muy libre, ¿cierto? Eso ocurre todo el tiempo. Ocurre todo el Es tiempo. una compra de votos, exactamente. Yo creo que Eso ocurre aquí en todas las consultas todo el tiempo. Yo creo que la única que no hace nada. No conozco ninguna donde nos haya dado. tenemos una casita y dos piezas y un jardín. No conozco ninguna donde nos haya dado alguna preventa. Y eso le da- Por parte de la empresa, de la petrolera, de la minera, de la que tiene la concesión de la vía, del puente o de parte del gobierno. Todavía no conozco la primera, donde nos haya dado algo de eso. El reconocimiento que hace el convenio 169 del territorio de la siguiente manera. Dice, el territorio es el que ocupan los pueblos, y eso también es una dimensión de la ancestralidad del derecho consuetudinario que tienen los pueblos sobre el territorio, es el que ocupan, pero también sobre aquel donde desarrollan actividades productivas para su sometimiento a culturales. Ocupan y es el tema de cuando se va a hacer la constitución de un resguardo, una titulación colectiva, y que dice, venga, bueno, entonces usted es un consejo comunitario, eso especialmente a los afros son más tajantes en la aplicación de eso. Entonces, su consejo comunitario sí, somos 15 comunidades, entonces 5, hagamos más, aquí, 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 aquí y aquí. Bueno, y entonces ustedes tienen esas comunidades, sí, ellos manejan las asignaciones familiares, ¿no? Entonces está el territorio colectivo y le dan a cada quien su asignación familiar, que es donde construye la casita y donde cultiva. Entonces la gente puede tener aquí una charlita de este lado, pero puede tener otra para acá. A veces van continuas, a veces están así separadas. Eso ocurre muchísimo en la zona del Pacífico, además porque son zonas húmedas. Está en el río, están los esteros, está todo eso, entonces generalmente son separadas. Y tenemos una zona comunitaria de un bosque. Este bosque lo protegemos, no sé qué, este bosque que es colectivo, aquí salimos a cazar, tenemos estos ríos que es donde pescamos colectivamente, y acá tenemos otro, no, esto está por fuera, no, esto no, solamente eso. Pero es una zona donde de pronto ellos, las parteras, los curanderos, en esas zonas donde van a comer la mata para hacer la curación, es donde van a comer la mata al momento de aprender el parto, es donde van a comer la mata para alcohólico y no sé qué. Eso les queda, no, pero es que eso está por fuera, como se lo van quitando. Entonces es esto lo que dice el convenio. Son los territorios que habitan, que ocupan, pero también aquellos donde desarrollan sus actividades productivas y culturales. Exactamente. El tema de la pesca. Entonces dice, miren, nosotros estamos acá, pero este estero es donde vamos a pianguar, a coger la piangua y no sé qué. No, pero es que eso ya queda por fuera. Especialmente a los afros llegan ingleses. Y como no hay reconocimiento del territorio de migración para hacer ampliación de territorios para afros, sí para resguardos, pero para afros no. Entonces los afros sí se han visto muy afectados con esa limitación que le hacen al momento de la titulación. Y eso es también una violación a lo que dice el convenio. Son otras zonas que necesitan para sus actividades productivas, culturales, para su sostenimiento. El tema del retorno también lo marca el convenio 169, lo acoge el 4633 con dignas. Las comunidades solo podrán salir de sus territorios en estos casos. Cuando existe una inminente amenaza que el territorio sea destruido, o que corre el riesgo la vida de las personas, una inundación, un terremoto, un volcán que va a explotar, un tsunami, alguna cosa. El territorio está en riesgo y entonces está en riesgo la vida de las personas. O también hay una amenaza, entonces estamos en conflicto y entonces el territorio está minado, entonces está en riesgo la vida de las personas. Solo en esos casos podrán ser sacados de sus territorios. Si tuvieron que ser sacados y pasó el riesgo, ¿qué es lo primero que debe garantizarse? El retorno. Es lo primero que debe garantizarse. Y el retorno cuando ya no corre riesgo la vida de las personas. Fue desminado, ya no se explotó el volcán y ya se calmó, ya pasó el tsunami, afectó el territorio, entonces el territorio tiene que ser recuperado para que pueda ser habitado otra vez y trabajado normalmente. El territorio se destruyó, el volcán explotó y eso quedó lava, no es posible retornar al territorio.
Solo en esos casos, entonces puede darse la reubicación como segunda opción. Para pueblos indígenas tribales, entonces estamos hablando de afrocolombianos, raizales y palenqueros. Es un reconocimiento que hace la Corte Interamericana con el tema de Saramaca y Surinam Saramaca, y hace la Corte Constitucional precisamente aquí con el caso de Urabá. Ay, se me olvidó el nombre de este consejo comunitario, Urabá, pero ya no acuerdo del tipo. Retoma la disposición de la Corte Interamericana para hacer reconocimiento de que los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros son pueblos tribales y el convenio 169 aplica para ellos. Solo en estos casos podrá darse la reubicación, y será una reubicación en un territorio de similares o mejores, de similares características. Entonces no es que salieron desplazados de Tolima y entonces lo fueron a reubicar pues a Nariño. Entonces de unas similares condiciones, donde ellos sepan trabajar, tengan la mayor cercanía posible al territorio anterior y que tengan ojalá mejores condiciones, de similares condiciones territoriales, pero donde queden en igualdad de condiciones y ojalá mejores. Es el tema de la ley, ¿no? Lo que hablaba mucho del desplazamiento, decía entonces la rehabilitación, y esto es para que quede igual y ojalá mejor, no para que quede peor. Ese es el tema que introduce el convenio sobre de cuándo podrán salir el retorno y la reubicación, y así tal cual como lo he repetido por tercera o cuarta vez, lo acoge el 4633 para indígenas. Los afros en el 4635 no lo había puesto gobierno y ellos no salieron en cuenta. Pasemos el tema del convenio. Vamos a ver que el convenio, como ya dije, tiene una incidencia importante en estos dos decretos. Creo que lo que están mencionando anteriormente es importante como la función que tiene entonces la corporación autónoma regional, que son los que reglamentan todo el tema ambiental, y la mayoría pues, de los pueblos afrodescendientes se encuentran en zonas costaneras, ¿no? Y por ejemplo el uso y aprovechamiento de la pesca, pero también el tema de las vedas, ¿no? Como se hace con participación de pescadores, así como también en zonas naturales que también tienen vedas, bueno, ya creo que hay que incluir ese tema de participación. Además, hay que tiene un artículo 246 de la Constitución, reconocimiento de la jurisdicción propia que tienen los indígenas en su territorio, reconocimiento de autoridades ambientales indígenas. Entonces, hay un tema que los indígenas han discutido mucho, y es que las corporaciones autónomas, en el momento de hacer, digamos, como toda la normatividad y hacer toda la aplicación, nunca los han llamado, les imponen normas, les imponen usos, les imponen manejos, les imponen, administran de manera distinta el territorio. Son muy pocos, en Cauca por ejemplo, porque hay una predominancia indígena grandísima, han tenido gobernador indígena, tienen alcaldes indígenas, muchos municipios. Allá es el departamento, sin que sea perfecto, se ha logrado como una mayor coordinación en todo lo que tiene que ver con la normativización de todo el manejo de todos estos recursos naturales, ambientales y demás, porque se reconoce a los indígenas como autoridades ambientales. Se ha dado ese reconocimiento. En algunos municipios del Pacífico también se ha hecho con APUS, pero es muy poco. Por ejemplo, en Quibdó existe, en Chocó está el consejo comunitario más grande del país, que son 769.000 hectáreas, Cocomacia. Está en 5 municipios, 2 departamentos, Chocó y Antioquia. Entonces, en algunos de esos municipios, Cocomacia, todo el municipio es consejo comunitario. Todo el municipio es consejo comunitario. Entonces ahí pueden tener una incidencia como reconocimiento. Los afrocolombianos no tienen reconocimiento de autoridad como lo tienen los indígenas, pero sí tienen reconocimiento de que tienen capacidad administrativa de su territorio, saben cómo administrar. Entonces existe como esa coordinación.
pero es más que coordinar, es más que consultarles, es hacer el ordenamiento con ellos. Por eso ellos están hablando de cuotas, planes de ordenamiento territorial alternativo, porque es el eterno reclamo, ¿no? Los planes de ordenamiento territorial no han sido construidos con los indígenas, no han sido construidos con los afros. Buenaventura, por ejemplo, está avanzando desde hace 2 años con una mesa que está acompañando en la Comisión Interpresidencial para hacer una construcción de un cuota alternativo, porque Buenaventura el 85% es étnico del territorio, salvo la zona urbana, el resto es étnico. Pero no hay tengo entendido que aquí en Córdoba sí se da con la CBS para los lados de la bahía de Cispatá y San Andrés, son ellos los que promueven en algunos programas la parte turística, y como conocen centímetro a centímetro la zona, son ellos los mismos rancheros y los mismos que desarrollan los proyectos ahí en esa zona, y ellos sí se han incluido acá en todo ese tipo de trabajo. Mira, avanzamos rápidamente en este tema de la ley en Colombia. En Colombia el tema indígena, el tema del resguardo está reconocido desde 1890, época colonial. Se reconocían las parcialidades indígenas, como esas zonas donde los indígenas podían habitar, podían trabajar, podían hacer todas sus prácticas culturales. Desde esa época se reconoce el cabildo como esa organización interna de los indígenas, pero eso decía solo interna, porque por fuera era lo que la comuna establecía. La ley 160 de 1994, con esta ley 160 se crea, se faculta al INCORA para determinar las necesidades de tierras que tenían los indígenas, y a partir de esas necesidades hacer la constitución de los resguardos, empieza a hablar de constitución de resguardos, porque se reconoce la jurisdicción propia. Entonces es la constitución de esos territorios donde los indígenas pueden ejercer su autoridad. El resguardo indígena es el Tulé. ¿El Tulé? En Necoclí es el que estás hablando, o en Utatá, porque es que en Urabá estamos hablando del Urabá pequeño, hay 2 grandes comunidades, en Utatá. No. Si es No, consejo comunitario, no, consejo comunitario. No, anteriormente dijiste que había un resguardo indígena para Urabá, es el Tulé, porque tiene... No, estoy hablando del consejo comunitario donde se hace para Colombia el reconocimiento de las comunidades afrocolombianas y negras como pueblos tribales. Eso no para un consejo comunitario. Ahorita vamos, yo me acuerdo. La ley 160 tiene un decreto reglamentario para todo lo que desarrolla el procedimiento de constitución de resguardos indígenas, constitución, ampliación, saneamiento de línea de resguardos indígenas, que es el 2164. Ese es del 2005. Y ese es el decreto 2164, la ley 164 del 95, 2164 del 95, que es el año siguiente. Este decreto reglamentario de la ley 160 dice cómo se constituye un resguardo indígena y crea todo el procedimiento y la responsabilidad institucional en esta tarea, y dice qué procedimientos se pueden desarrollar sobre tierras de indígenas: la constitución del resguardo, que es el reconocimiento del territorio propio de los indígenas, el saneamiento. ¿Ustedes saben qué es sanear? Saneamiento es el siguiente: digamos que este es un resguardo, voy a limpiar un poquito, este es un resguardo indígena que se constituyó. Este resguardo indígena se constituyó, vamos a decir, en el año 2003. Lo constituyó entonces 2004, ya estaba en poder, 2004. Y resulta que dentro de este resguardo quedaron unos predios individuales. Tienen propiedad, entonces este señor tiene aquí una hacienda y está registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos, tiene todos sus papeles en orden. Aquí hay un colono que no tiene todos sus papeles en orden, pero lleva 15 años ahí. Así, hay una agenda aquí. Por ley, los resguardos indígenas tienen que ser saneados, es decir, el gobierno tiene que comprar esto y tiene que constituir todo como resguardo, para que quede así solo resguardo.
porque se está reconociendo que es una tierra ancestral de los indígenas, desde antes de la colonización y entregarse a todos los indígenas. Los indígenas, como gobierno casi nunca tienen plata para sanear, entonces los resguardos indígenas, con lo de sus transferencias, con aportes, han empezado a comprar. Esto ocurre muchísimo en la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo. Los combis, los arrobacos, los mancuanos utilizan mucho esto de con la plata sus transferencias compran. ¿Y qué es lo que hacen? Le solicitan al gobierno, entonces ya no es un saneamiento porque no es con recursos de gobierno para comprar, sino llegan y le solicitan al gobierno que amplíen. Es una ampliación chistosa, ¿no? Porque no es para afuera, sino para adentro, más o menos. Entonces llegan y queda en la Constitución que esta es el área, que no sé qué, y hay una parte donde se hacen como las exclusiones para sanear, esto y esto. Entonces es sumarle esto al área. El lindero, el límite no se va a ampliar, pero el área sí se va a ampliar, porque se habían excluido, vamos a decir, se habían excluido 1000 hectáreas. Entonces esas 1000 hectáreas se van a sumar al área, es lo que ocurre. Acá en San Andrés, los resguardos, ellos han venido comprando. Estas cositas son importantes para que las tengamos en cuenta ahorita para el tema de restitución, porque todo esto va a tener una importancia, son los procedimientos importantes que van a jugar ahí en el tema de restitución. Con los territorios afrocolombianos ocurre lo siguiente: el territorio colectivo de comunidades negras no se constituye, se titula. La figura es la ley 70 y el decreto 1745, la ley 70 es de 1993 y el decreto 1745 es de 1995, se titula de manera colectiva, titulación colectiva de tierras a comunidades negras, es la figura, titulación colectiva de tierras a comunidades negras, resguardos indígenas, constitución. Un encuentro que hubo aquí de los indígenas, cada uno que viene ellos decían que la ley de restitución de tierras, ellos le daban poca importancia. Ellos estaban reclamando terrenos a partir de 1991, que es lo que dice la ley, ¿no? Ellos van más allá. Ellos reclaman sus terrenos de las deudas reales, ese es el cuento de ellos. Están metidos reclamando terrenos antes de la ley. No se le metan con este cuento que ellos son muy específicos y muy claros. Que su terreno lo está reclamando los territorios desde el momento de la colonia y ya señalaron la cédula, son muy ordenados. Ese fue un punto de discusión muy fuerte en todo el tema de la consulta del 4633. Eso fue la primera semana y cada vez que podían lo retomaban. Pero el gobierno no se dio en eso. El gobierno no se dio en eso. Pedro Santiago Toño, no sé si ustedes lo conocen, que es el dirección de comunidades indígenas del Ministerio del Interior, que ese ya es ancestral, ahí en ese camino. Él decía, no, es que si nos vamos a ir a eso, toda América es de ustedes. Él es muy paisa, muy folclórico en eso. Entonces le respondía de esa manera. Pero el gobierno no se dio en el tema de restitución. Ellos incluso en el último momento, ellos estaban hablando, la primera era que fuera desde 1810. Restitución que contaba desde 1810. Entonces era donde el les respondía, pues toda América es de ustedes, y nos vamos a ir a 1810. Y después, a lo último, decían, listo, entonces que fuera para ellos, igual que reparación, desde el 1 de enero de 1985. O desde 1510, porque el por la otra parte. Ellos decían 1810. Pero mira que hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una que y otra que tiene que ver con Paraguay. Parece ser que allí la Corte Interamericana ha dado una pequeña entrada, que es difícil de pronto entenderla, pero sí que esa restitución se puede dar. Es que todas son reconocimiento de derechos ancestrales, lo que les digo, la titulación de Orica, ellos demuestran que tienen más de 200 años ahí. ¿Y por qué se les titula? Porque demuestran que tienen más de 200 años ahí. Entonces, de todas maneras, eso. En territorios colectivos de comunidades negras no se sanean. Si al momento de titular el territorio quedaron todos estos colonos al interior, tiene un capítulo especial y en toda la visita técnica, todo el recorrido y levantar
levantamiento, se hace el levantamiento de esas cosas que están al interior, con nombre propio, con el área, con los colindantes y demás, y eso queda excluido del título colectivo y no se sanean. Ya es internamente la comunidad negra, el Consejo Comunitario empieza a comprar y a sumar, pero no existe un procedimiento ni de ampliación, ni de saneamiento, ni de nada para territorios colectivos de comunidades negras. Para indígenas sí existe. Entonces, para indígenas tenemos la ley 160 y 2164 con procedimientos de constitución de resguardos, ampliación, saneamiento, deslinde para tierras colectivas de comunidades negras, ley 70, decreto 1745 con procedimiento de titulación colectiva. Son los procedimientos que se hacen. Uno nota que culturalmente hay una diferencia muy grande, porque imagínense un colono paisa con una cultura totalmente distinta, metido en una comunidad de negros, de afrodescendientes, ahí de vecinos, porque Colombia es Colombia, pero una diferencia grande de nacionalidad. ¿Qué tiene similitud un pastuso con un guajiro o con un barranquillero? Absolutamente nada. Así que hay un encuentro cultural muy distinto. Un poquito para que empecemos a entrar en... Ajá. Pero bueno, ya me aclaró la duda con respecto a las comunidades negras. ¿Qué pasaría en el caso hipotético de que por lo menos en algunos predios los indígenas que quedaron allí de muestra se niegan a vender y no se da ese saneamiento legal? Por ley tienen que darse. Si ellos se niegan, Dentro de los telecomos, y si ellos se niegan, los colonos se niegan por ley, como el que hace el saneamiento es el gobierno. Entonces pasa como cuando va a construir una carretera o un puente y necesita eso. Pero eso por ley tiene que darse, en teoría está escrito, pero no le digo que la manera como ellos han avanzado en el saneamiento es con sus recursos propios, comprar. Por eso es que entró el conflicto armado, ¿no? El colono empezó a amenazar, ¿cierto? Y digamos la historia del conflicto del tema de tierra que utilizan a las autodefensas o a la guerrilla en cierto sentido para meter presión a las comunidades negras. Y ellos terminan, como sucede por lo menos en San José de Urrea, donde tienen una articulación, pero ellos no van allá ni la visitan. Y ellos que dicen, no, está arrendado aquí en un señor. Digamos, el tema del territorio adquiere ahora una connotación muy importante. Digamos, y nunca, ahora como nunca, el tema se está discutiendo y se está siendo apropiado por las comunidades, completamente con los indígenas y los zenúes. Los zenúes tienen todo un movimiento político para recuperar su territorio. Porque es que el territorio es que da la posibilidad de desarrollo. Y aquí en Colombia lo que ha habido es un desplazamiento de las comunidades nativas de su territorio. Y eso entonces los ha llevado a vivir en condiciones de pocas oportunidades. Entonces se está tratando de que por lo menos se aplique la ley, lo que está consagrado en la Constitución y todo el bloque de constitucionalidad que favorece a los indígenas. Y ellos se están organizando. Y hay un grupo de muchas personas que les estamos ayudando porque eso implica la recuperación de nuestra identidad cultural. Hay una deuda muy grande que tenemos los colombianos, hablar solamente de Colombia, y es el problema de la identidad cultural. Entonces eso implica recuperar la identidad cultural que tiene impacto en lo científico, en lo cultural, en lo social, en lo político y en lo filosófico. Porque nosotros hemos querido implantar a los indígenas la cosmovisión que nosotros tenemos del mundo, que es una cosmovisión reducida. Entonces, digamos, algunos académicos hemos reconocido que tenemos que aprender de esa cosmovisión, y estaríamos ganando mucho en la forma como vemos nuestro país, cómo vemos el desarrollo. Y ya ellos tienen universidades, y eso tiene un gran sentido, tiene una gran aceptación más en otros países que en Colombia, pero eso está consagrado en la ley. Y se está hablando inclusive de conformar las ETIs, las entidades territoriales indígenas, y que los recursos
que están consagrados para el desarrollo de las diferentes regiones sean transferidos directamente a esas comunidades que sean manejados por sus autoridades. Entonces, digamos, se trata de que nosotros nos apropiemos, porque es que nosotros entonces no nos sentimos indígenas. ¿De qué somos nosotros? Pues somos indígenas. Si nos hacemos un examen de ADN, pues ahí están nuestros genes indígenas. Y cuando hablamos de genes estamos hablando de patrimonio cultural, ¿cierto? Patrimonio genético es patrimonio cultural aplicado a las personas. Entonces eso tiene un sentido sociobiológico muy importante. Se requiere que nos apropiemos de digamos, yo me siento muy contento con muy afortunado estando conociendo toda esta legislación, ¿sí? Porque es parte de lo que nos va a empoderar a las comunidades indígenas. Y he tomado yo personalmente la decisión de declararme indígena, porque eso es lo que somos. Y obviamente, pues no podemos sacar de allí a los sapos, ¿cierto? Tenemos que tirar nuestras raíces. Nosotros realmente somos pluriétnicos. Tenemos genes de blancos, de indígenas y de negros. Y no podemos renunciar a ese origen. Y hoy en día estamos hablando también, porque no se trata de ser indigenista, porque estamos hablando de la interculturalidad. O sea, el diálogo intercultural, las relaciones interculturales, pero se trata de que podamos recuperar el territorio. Eso tiene una gran significación. ¿Sí? Después de la Constitución del 91, quedan 10 minutos hasta las 9. Les voy a pedir que me regalen estos 10 minutos para terminar esta parte aunque ya había hecho mención anteriormente un poco en todo el tratamiento diferencial ético de víctimas, qué elementos se introdujeron acá para decir existen víctimas campesinos, existen víctimas de ciudades, existen víctimas de pueblos, pero también existen víctimas indígenas afrocolombianos que deben ser tratados como víctimas, a los que debe aplicarse la normatividad para atención y protección de víctimas, pero con el enfoque de diferenciar que son pueblos exactamente, discriminación positiva. Ya había mencionado la ley 387 de 1997, que usted la conoce muy bien. Había mencionado el artículo 19 que ordenaba llevar el registro de predios abandonados. Y ahí en el artículo 10 de la ley 387, que es la única mención que hace el tema étnico, decía esto: garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas al desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres y propiciando el retorno a sus territorios. En toda la ley 387, este artículo 10 mencionaba eso, esa parte. El decreto 2007, que es el que viene a desarrollar este procedimiento, no mencionó nada del tema del lo obvio, aunque decía el artículo 10 que había que garantizar un tratamiento diferente. El 2007 que desarrolla este procedimiento no menciona nada. Es el 250 el que viene a hablar dentro de los objetivos, a hacer una mención también específica al tema. Dice: garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas al desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres y propiciando el retorno a sus territorios. Identificar mecanismos comunitarios, institucionales y jurídicos para la protección de los derechos colectivos sobre los territorios étnicos de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. Cuando estaban escribiendo este decreto, la persona, mi coordinadora, yo me acuerdo, yo estaba aprendiendo, ella me estaba enseñando el tema, la llamaron para que me dictara algo. Ella dictó por teléfono este párrafo. Es una anécdota muy graciosa. Ella por teléfono dictó este párrafo, lo metieron como objetivo en el 250. Esas son parte de las anécdotas de cómo se legisla en este país. ¿Por cuál es la Precisamente en ese reconocimiento de que existen víctimas étnicas y de que las víctimas étnicas han sido muy vulneradas y han sido más vulneradas aún, que es lo que dice la Corte Constitucional, precisamente porque no han tenido la atención diferencial. Nadie puede decir
que en un desplazamiento, que en una masacre sufre más un indígena que un campesino. Nadie está diciendo eso. En una toma de un grupo armado, en un enfrentamiento de grupos armados, en un desplazamiento, es que el indígena sufrió más. Nadie está diciendo eso. Se dice es que la afectación y la vulneración mayor ha sido porque no han sido atendidos, protegidos, tratados de manera diferencial, acorde a su cultura, a sus costumbres, a sus tradiciones, a su cosmovisión. Entonces es el tema de, vamos a meternos con un tema muy delicado que es el abuso sexual. Nadie puede decir que una mujer campesina o no indígena ante una violación física y sexual sufre menos que una mujer indígena. No. Lo que pasa es que culturalmente, si le ocurre eso a una mujer del campo, a una mujer no indígena, se desarrolla todo un tipo de solidaridad y acompañamiento para esta mujer. Para la indígena hay en cambio rechazo, hay desprecio, hay no aceptación, ¿cierto? Culturalmente es distinta la situación. El tema de la viudez también. En una campesina o en una no indígena desarrolla todo un proceso de solidaridad y de acompañamiento. En una mujer indígena el tema es distinto. Hay que conseguir el marido rápido, también depende de la cultura cuál es el hermano. Hay que meterla rápido con el tronco, ¿cierto? Porque entonces es una mujer sola, entonces además de estar viva, es una carga, sí, tiene también como esas connotaciones, pero tiene que tener a un hombre. Es que son temas que culturalmente son, me acuerdo muy bien en Nariño cuando se esperara hacia Pidara, Uganda, en un resguardo del Charco Nariño, Bocas de Víbora se llama ese resguardo. Entonces ellos les dicen los lugares sagrados, ellos les dicen las casas grandes, es como se traduce como al castellano, casas grandes. Entonces las casas grandes es el lugar sagrado donde se reúnen, donde toman decisiones, donde hablan y demás. Entonces la casa grande la construyeron abajo contra el río, pero la comunidad vivía arriba como a 3 horas. Cuando se iban a reunir pasaban todos a casa grande. El ejército puso un batallón arriba cerca de la comunidad. Las mujeres las esperaras, como muchas esperas, andan con su faldita, con sus senos al aire, entonces con taparrabos, con un pantalón y ya. Entonces era todo el tema porque además de que ellos muy poco se relacionan con no indígenas, hablan en lengua, casi no hablan en castellano, es el tema de que esos hombres estuvieran viendo constantemente a las mujeres generó una agresión de los hombres hacia las mujeres, un encerramiento de los hombres hacia las mujeres muy fuerte, porque está bien si ellos se miran los retrocesos, pero ya que otro lo vea, eso no está bien para ellos. Además de que el ejército llegó poniendo sus costales, sus vainas, y el que era el territorio por donde ellos pasaban presionando, el ejército, eso también ahí también hay confinamiento, ¿cierto? Ahí ya hay un impedimento de usar y estaban dentro del resguardo. Al final, ¿qué generó eso? Al paso de un año más o menos, ellos se tuvieron que bajar a Casa Grande. Enfermedades, los alimentos que producían, entonces ya no producían, entonces ya dependían de la entrega que les hacían los mercados y las cosas, cambios en alimentos alimenticios, era por seguridad de la comunidad. ¿Qué generó el ejército? El desplazamiento de la seguridad de la comunidad. Entonces, culturalmente, el tema es distinto para unos y otros. No es que uno sufra más que otro, es que la vulneración es lo que ha insistido la Corte de manera reiterada, es el tratamiento diferencial que deben tener para proteger, para atender, para asistir, para reparar, para restituir. Entonces, en ese esquema de la influencia, ustedes ya lo saben muy bien, de cómo influye en la violencia, el desplazamiento sobre los indígenas y sobre los afros, es que a partir de la 3025 empieza a desarrollar todos estos autos, a sacar todos estos autos a la Corte Constitucional, y de manera específica estos dos, el 004 de los 102 pueblos indígenas que están reconocidos en el país, coloca 64 en especial vulneración y ordena crear esos planes de salvaguarda con esos 64 pueblos porque están en peligro de extinción. Y con el auto 05 ordena la protección especial de 34 comunidades que clasifica están siendo muy vulneradas por Barado y Guamán.
para comparador y juzgamiento es que la Corte Constitucional de Colombia en el 2010, a través de una sentencia que así después me acuerdo cuál es la sentencia, incorpora, hace reconocimiento de que los afrocolombianos son pueblos tribales y que el convenio 169 debe ser aplicado para ellos en igualdad de condiciones que para los pueblos indígenas, por el tema comparador y juzgamiento. En el auto 05 habla de manera específica de estos 34 pueblos que han sido vulnerados y ordena crear unos planes para indígenas, los planes de salvaguarda, para afro hacer la caracterización y planes de atención, ordena hacer caracterización de afectaciones y planes de atención, es para los afros. Y aquí, dentro de las órdenes que da, la Corte Constitucional en la orden quinta del auto 05 ordena aplicar una cosa que había sido creada por el proyecto Tierras en el año 2003 y que el proyecto Tierras llevaba como todo el tiempo hablando y es que el 2007, que fue el que desarrolló el artículo 19, creó 2 rutas de protección de tierras abandonadas, la ruta individual, que es yo me desplacé, dejé mi tierra abandonada y voy ante el Ministerio Público a decir, yo dejé esa tierra abandonada, está ya tirada, protéjatela. Y entonces aplicaba todo un mecanismo, ¿no? Y es que entonces llegaba y empezaba el Ministerio del Interior de liquidación poder y poder empezaba a considerarme en la información institucional, llegaba y decía, sí, entonces eso fue una ocupación que yo titulé, entonces está registrada, regístrala, no está registrada, y en el folio de matrícula apunte que esa tierra está abandonada y que no puede ser enajenada, transferida ni realizarse ningún tipo de transacción sobre esa tierra porque está protegida. Y la otra era la ruta colectiva, que hubo un desplazamiento masivo de una vereda, de varias veredas, o que hay un riesgo grandísimo de desplazamiento. Entonces los comités territoriales de atención a población desplazada hacían las declaratorias de protección sobre todos esos predios y sobre todas esas propiedades de esas veredas o de ese territorio. O porque ocurrió el desplazamiento o de manera preventiva porque podía ocurrir o porque habían amenazas de desplazamiento para proteger y decir, esto es de este señor, esto es de esta señora, y se colocaban las anotaciones sobre todos esos o se abrían los folios para hacer las anotaciones de que no podían ser enajenados ese periodo porque estaban siendo protegidos por el desplazamiento por el riesgo. Y el 2007 les decía, no creo nada para el tema de entonces lo que hizo el proyecto Tierras fue crear una tercera ruta de protección de territorios étnicos. Y el auto 05 en la orden quinta dice, la Corte Constitucional dice, aplíquese la ruta étnica para proteger los territorios productivos de comunidades negras. Entonces esa característica que lleva el proyecto Tierras por todo lado con su ruta étnica ya le da una fuerza de aplicación la Corte Constitucional con esta orden quinta. Y precisamente por eso, en todo el tema de restitución, también llega y se habla de tiene que haber una restitución étnica, porque existe ya. Y de hecho los indígenas en el 46-33 adoptan todo el tema de protección y lo incorporan, los afros no. La orden quinta se dio para los afros primero y se empieza a aplicar para los indígenas porque se dice que tienen que ser tratados igual, porque y los afros no lo acogen, los indígenas sí lo requieren todo el tema de protección.